A continuación vamos a ver el grupo modificar, que este grupo está aquí, es básicamente igual que el grupo de 2D, pero contiene una serie de variantes en este menú de modelado de 3D. Haremos alusión también a la selección que está en este lado, donde veremos una serie de cosas, que son los filtros. Los filtros y los gizmos de selección. En primer lugar, vamos a ver los gizmos, que si os habéis fijado, voy a activar este gizmo, que es como normalmente suele estar. Cuando tocamos un elemento en 3D, ya hemos visto en algún ejercicio que hemos hecho, y nos sale este gizmo, que significa que lo podemos desplazar a través de los ejes. Lo podemos desplazar a través del eje Z, del eje Y y del eje X. Es muy útil porque podemos desplazarlos unidades, es decir, yo puedo desplazar este y le puedo decir que sea 15 unidades. Con lo cual es muy interesante a la hora de desplazar sólidos. Bien, también lo que podemos hacer es que activemos el gizmo de girar, es decir, que cuando toquemos un elemento de 3D, automáticamente nos aparezca el gizmo de girar. Esto es muy útil, lógicamente, para girar en 3D un elemento, no la vista, sino el propio elemento. Y para eso voy a hacer un giro para ponerme así que se vea bien. Podremos girar a través del eje X, podremos girar a través del eje Y y podremos girar a través del eje Z. Eso nos va a dar siempre a través de los colores, el X, Y el Z. Otro gizmo que podemos hacer que nos aparezca es el gizmo escalar. Entonces podremos escalar la pieza, meterle una escala que nosotros queramos para hacer la escala de un sólido. Por ejemplo, podemos darle un factor de 2 y nos hará la pieza el doble de grande, ya que estamos trabajando en 3D. Y también podemos hacer que no nos haga ningún gizmo cuando toquemos la pieza, porque puede que no nos interese. Vale. Bien, una vez visto lo que son los gizmos, vamos a ver ahora lo que son filtros, es decir, filtros de selección. Vale, pero para ver los filtros de selección vamos a ver un par de detalles. Primero, una cosa que tenemos que tener muy en cuenta. Ya sabéis que estamos trabajando en inicio y aquí tenemos todo lo del 3D. Básicamente, también tendremos alguna superficie que no está, pero básicamente tenemos todo lo que podemos trabajar con sólidos y superficies, porque ya sabéis que los propios sólidos podemos hacer que sean superficies. Cuando vamos a hacer el sólido, le podemos decir que se va a convertir, o lo que va a crear es una superficie o un sólido. Bien, pero hay una cosa importante que ya comentamos. Dentro de la ficha sólido hay una pestaña que es historial de sólido, que esta es conveniente que siempre esté activada. ¿Por qué es conveniente que esté activada? Estando activada, lo que va a hacer es, él en su memoria va a saber las operaciones que estamos realizando. Por ejemplo, si hacemos, voy a hacer aquí un agujero, en este caso. Bien, como me está cogiendo el centro, yo no quiero que sea el centro, le digo que ninguno, lo pongo aquí. Bueno, me ha salido un poco grande, no importa, hago doble clic, le digo que el radio es 10, así,
vamos a realizar la diferencia o sustracción de este elemento, damos enter, de este. Bien, como el historial de sólidos está activado, nosotros podremos reconocer, si ponemos el filtro de historial de sólido, al tocar reconoce cuál ha sido el elemento que ha sido la operación con el que hemos realizado bien unos agujeros o bien toda esta sustracción. También las primitivas con las que se crearon y con las cuales yo puedo operar. Si quito la selección, es una pieza en 3D, y no puedo hacer ninguna operación, pero siempre porque estaba el historial de sólidos activado. Es una variable muy importante que hay que tener en cuenta. Entonces, activando el historial de sólidos como filtro, podemos tocar y aquí podríamos modificar, por ejemplo, la altura 5, y se nos queda el mismo sólido sin filtro, se nos queda el mismo sólido, pero fijaros lo que ha ocurrido, que le he quitado eso, que le he quitado 15 milímetros de altura a la cara. Bueno, y él lo va a tomar, aunque estén los sólidos separados, como una única entidad. Es importante saber este comportamiento. Dentro de los filtros, pues tenemos que podremos filtrar vértices para cuando los vayamos a utilizar, aristas, caras, lo más importante que hemos dicho, el historial de sólidos como filtro, y luego también pues componentes de la vista de dibujo. Bien, ¿qué cosas podemos hacer con los sólidos? Bien, con los sólidos vamos a inicio y dentro de modificar veis que tenemos aquí en desplazamiento 3D, que es, como hemos dicho, al igual que con los gizmos. Lo único que simplemente con los filtros de selección, cuando tocamos un elemento, ahora mismo nos está saliendo, veis, el historial, que son los elementos que creamos nosotros para realizar la pieza. En este caso no lo quiero, sin filtros. Cuando toco la pieza, no tengo ningún gizmo. Si le pongo el gizmo de desplazar, como hemos dicho anteriormente, siempre que toque la pieza, una pieza sólida, me va a salir el gizmo de desplazar. A veces lo que hace es un poco entorpecer, ¿no? Pues bueno, lo podemos dejar desactivado y utilizarlo desde aquí. Desplazamiento, nos va a salir lo mismo, queda más limpio porque nuestro sistema de coordenadas se va. Voy a quitar este mensaje y aquí, como hemos dicho anteriormente, podemos realizar o bien un punto base, señalarlo y desplazarlo como si fuese un objeto en 2D, tantas unidades en X o en Y o en Z, lógicamente. Bien, rotar, vamos a poder hacer lo mismo, hacer un giro con respecto a la X, con respecto a la Y o con respecto a la Z, o hacer una escala simplemente de la pieza en 3 dimensiones. Pero también tenemos más cosas que podemos realizar, como son la simetría. Ya no es una simetría en 2D, sino es una simetría en 3D. Bien, para hacer una simetría en 3D tendremos que tener o bien una línea, vamos a construirnos, lógicamente siempre teniendo en cuenta dónde estamos nuestro sistema de coordenadas. En este caso, por ejemplo, pues podemos dibujarnos una línea así, y podemos realizar este elemento, le damos 2 puntos para tener un eje, y ahora
le tendríamos que dar, por ejemplo, un punto por aquí, siempre perpendicular, lógicamente, porque para realizar una simetría en 3 dimensiones necesitamos un plano. ¿Y qué nos define un plano? En este caso, una línea que hemos hecho y un punto que voy a hacer aquí. ¿Eh? ¿Queremos suprimir los objetos originales? Lo mismo que en el 2D. En este caso no. Pues hacemos la simetría. Fijaros que la pieza es simétrica totalmente con relación a esta línea o este plano que yo he cogido. Yo puedo definir para hacer otra simetría. Voy a escoger este y lo que voy a hacer es elegir 3 puntos de una cara, este y este. Digo que no y me generará una pieza simétrica. Esta es la forma de hacer piezas simétricas. Ahora está, lógicamente, la puedo desplazar. Si veis, estoy utilizando el comando de 2D porque solamente voy a desplazar pues 10 milímetros en ese sentido. En este caso en el sentido de la Z. Pero si yo quiero desplazar o bien en X, o bien en Y, o bien en Z, tendré que utilizar esta orden, que es mucho más potente y mucho más rápida. Es decir, pues 50 milímetros en Z. También lo que puedo hacer es desplazarla desde un punto hasta otro punto. Esta orden también es muy interesante de hacer. Entonces siempre podré desplazar, copiar, las puedo un poco combinar. Vale. Voy a desplazar esta un poco y esta también la voy a desplazar un poco, así. Vamos a ver cómo podemos realizar un radio. Lo podemos hacer desde modificar, desde inicio, modificar. Podemos hacer el radio, tocamos, en este caso decimos que sí, que son 2, y no designamos ninguna lista más porque es la que queremos. Vamos a hacer en otro sólido, aquí lo mismo. Bien, esto es lo mismo que ir en empalmar las listas y decirle que es esta. Lo mismo ocurriría, esta es como más avanzada porque podemos ver el radio que va generando. Y esto mantenemos en sólido en 3D. Si utilizamos el historial, podemos ir alargando y haciendo operaciones con el propio sólido. En este caso sería un poco ilógico, pero si lo queremos hacer más largo, ya habéis visto que es muy sencillo. Otra forma de hacerlo más largo, ya sabéis que es tocando, si tenemos el historial, podemos ir haciendo hacia abajo, estaremos dando mayor espesor, o sea, la estamos modificando la pieza de una forma muy rápida y se lleva, como veis, el radio, tanto para abajo como esta que le hemos traído hacia enfrente, con lo cual son muy útiles para realizar esta serie de operaciones. Lo mismo va a pasar con los chaflanes, pues podremos realizar un chaflán, a ver si es capaz de realizarlo aquí,
no ha sido capaz porque tenemos un radio y entonces hace una interferencia y no nos deja. Pero en este caso, por ejemplo, sí que nos va a dejar aquí. Vamos a decirle distancia que sean 4 milímetros y la siguiente distancia 4 también. También nos comenta que hay un fallo en la construcción. Esta vez ha sido causado por el radio que tenemos ahí abajo. ¿Vale? Vamos a chafranar esta. Aquí sí nos ha dejado. Ya veis que es importante saber cuándo se puede achafranar o no. Realmente cuando hemos hecho un empalme es difícil que luego él pueda realizar lo que es un chafrán. Bueno, y estas son las más importantes, que combinándolas nos van a dar gran potencia.